Oigan, vamos a hablar de asesinos seriales, pero empezamos a... ¿Cómo no? Guapachoso, guapachoso. Oye, sí, para ponerle un poquito de humor a este tema que es tan escalofriante, Ay, no, sí, porque sí. imagínense querer entender cómo funciona la mente de un asesino serial, pues es tremendamente ambicioso. La verdad es que es muy complicado, pero es importante también, no solo para detectives, agentes, sino para la sociedad en general. Sí. Es una causa genética, viene desde la infancia, son personas con un coeficiente intelectual muy elevado o no necesariamente. ¿Cuál es su perfil psicológico? ¿Qué elementos químicos les faltan o les sobran? Pero más allá de despejar estas dudas, los asesinatos, violaciones, mutilaciones, torturas, ya sean crímenes planeados o no, no se diluyen ni se extinguen. Algunos asesinos seriales morirán en la cárcel, pero muchos de ellos siguen jugando al gato y al ratón con la policía y andan sueltos en la calle, dando rienda suelta a estas fantasías y pues a fantasías agresivas e irracionales. Y bueno, es que los asesinos en serie a mí me causan pues muchas dudas, ¿no? Porque ¿cómo funciona su mente? ¿Cómo está funcionando su mente? Leía que en el cerebro, ¿no? Si tienen lesiones, si llegan a tener lesiones en el lóbulo frontal, que es el encargado de mediar la personalidad, los sentimientos, el autocontrol. Si aquí, en esta parte del cerebro, tienen estas lesiones, pues evidentemente son mucho más propensos a la violencia. Y también se le sumará la historia de vida, ¿no? Exactamente, porque tiene mucho que ver con la infancia. Pero fíjense que un porcentaje bien chiquito de personas que sufrieron abuso infantil, abuso sexual o golpes, porque hay muchas personas que han sufrido golpes con cables o les dan electroshocks o les pegan con la plancha, qué sé yo, y llegan a tener estas lesiones cerebrales, pero no necesariamente. Estos niños que fueron abusados, pues un bajitito porcentaje se convierten en asesinos seriales. Pero ¿qué pasa por la mente de un asesino serial? ¿Cuál es su perfil psicológico? ¿No? ¿Cuáles son sus fantasías? Pues finalmente quieren dominar, tienen controlar. estas fantasías. El 50% de estos asesinatos conlleva una gratificación sexual. Wow. El 50%. Porque además la mayoría son hombres, ¿no? Hay pocas mujeres como asesinos son seriales. mujeres, imagínate. El 89%. Y Estados Unidos son hombres. 89% de los asesinos seriales son hombres. Y el país que más asesinos seriales tiene es Estados Unidos. Es que también creo que, perdón, pero los mandan a la guerra y llegan mutilados mentalmente, entonces crían hijos con esa mutilación psicológica. Exacto. No, y además el uso de armas, Laisha. Importante. O sea, allá es legal portar también un arma y es mucho más fácil convertirte también en que, se me facilitó, estoy enojado. Esos son llamados asesinos en masa, que ahorita vamos a ver esta diferencia. Los seriales son con otras armas, ¿no? Los seriales, pues finalmente lo planean. Hay organizados y desorganizados. Y finalmente, estos asesinos seriales tienen o un IQ muy elevado, que les voy a decir, el coeficiente intelectual promedio es entre 89 y 90. Estos asesinos seriales tienen un IQ de casi 160. Wow. No es arriba del promedio, es superior al promedio. Wow. Y fíjense, los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales, que es una condición conocida como máscara de cordura. Es decir, ellos viven como si nada pasara, es decir, pueden ir con sus esposas, con sus familias, con sus hijos. Como una doble vivir vida. normal, exactamente. Y ya que pasa este proceso de enfriamiento, entonces vuelven a planear su siguiente muerte. Fíjate que yo estaba leyendo Perdón. de unos asesinos precisamente en serie que a sus víctimas, bueno, los mutilaban, agarraban la carne y luego, ¿por qué no? Tenían su restaurante y vendían las hamburguesas combinada de la carne de sus víctimas con la carne de hamburguesa. Ay, no, decía ya, que Gaby. sentían placer. Ay, es que yo lo leí y me quedé así con cara de guau. El actor Anthony Hopkins, que hace Ajá. justamente El silencio de los Hannibal. inocentes, ¿no? Hannibal. Y sí, es que muchas veces la realidad supera la ficción. ¿Ustedes entrevistarían a un asesino serial? Sí, a mí, ¿sabes qué? Siempre me gusta ver todos estos programas, me parece apasionante la psicología de los asesinos seriales y también qué los fue llevando, si su condición de vida o justamente el IQ. Pero como bien decías, Marinés, muchísimas entrevistas que he visto, las mujeres vivieron sus esposas y sus hijos años con ellos y nunca jamás tuvieron la más mínima sospecha de que esto Exactamente, y es que estos asesinos seriales van dejando las pistas que quieren, por eso es tan complicado para el FBI, para los agentes, para los detectives, para los criminólogos, es tan complicado y muchas veces se tardan años. Lo niegan de una manera maravillosa, porque hasta eso son tan inteligentes, ¿no? Ah, pues sí, justamente vi unas entrevistas con Piers Morgan, que es un conductor y periodista de Inglaterra,
Y entonces entrevistó a 3 asesinos seriales y les decía el director de las cárceles, va a querer manipularte, va a ser un seductor, además, porque obviamente esta persona le dice, en esta entrevista tú tienes chance, tienes oportunidad de decirle al mundo quién eres verdaderamente y si realmente cometiste estos asesinatos o no. Pero mira, desde el lenguaje corporal, estaban así sentados, es que yo jamás le haría daño a una niña cuando violó a una niña de 4 años y la torturó y la mató. Yo jamás haría eso. Entonces es una negación profunda en la que entran. Pero bueno, no hablemos de asesinos seriales de México. ¿Qué tal la Mataviejitas? ¿Ustedes se acuerdan de la Mataviejitas? Claro, por supuesto. ¿Mató a cuántos? 43, 44 mujeres de adultos mayores. Exacto, porque en teoría las cuidaba y de ahí es donde se agarraba para maltratarlas y por supuesto después terminar con su vida. Pero imagínate que ella vendía palomitas, ¿no? Afuera de la lucha libre y entonces de esta personalidad hacer la asesina serial, qué complicado, ¿no? Y entonces, como decíamos, no necesariamente tiene que haber sufrido abuso sexual, pero definitivamente sí hay un trastorno de personalidad, sí hay falta de químicos, sí hay una falta de hierro, de manganeso, de cobre, de litio, sí es una cuestión definitivamente química. De hecho, también se decía que también los asesinos seriales iniciaban también de niños maltratando a mascotas. Eso es lo que te iba a decir, y animales. las mataban, a los animales. Es una de los focos más importantes cuando son niños. La mayoría de todos los asesinos seriales maltrataron animales. Así es. Vamos a ver si nosotros pudiéramos descubrir si estamos frente a un asesino serial y lanzamos esta encuesta en el programa. A ver qué tal, porque a veces es tan impredecible. Sí, por supuesto. ¿Podrías reconocer si tienes a un asesino serial frente a ti? Tendría que ser del FBI, dice el 7.7%. Y a veces no. Exacto. 63.5% dice que no, son impredecibles. Por supuesto, yo opino esto. 13.5% diría sí por su mirada. Yo estoy ahí, fíjate. Sí. También, Laisha. 15.4% sí, eso se siente. Es que, ¿sabes ¿por qué con la mirada? Porque cuando he visto todas estas entrevistas, les digo que sí estoy clavada como en el tema, me gusta mucho. Tú les ves esta mirada donde hay una psicopatía. O sea, es esta mirada oscura, es un dejo que tú puedes observar en ciertas situaciones. Pero bueno, yo estoy sabiendo que son los asesinos. Claro, evidentemente, si fueran mis parejas, pues no. Pero tú siento que hay una intuición que la gente sí, porque son psicópatas, ¿no? Exacto. Finalmente son psicópatas y creo que muchas veces por eso esconden este contacto y esto visual, decías, porque se delatan. Que les gusta seguir jugando, o sea, no nada más es el momento del asesinato, sino van plantando pistas para jugar con la policía y entonces también toman objetos que van recordando y van guardando y regresan a ellos. O sea, son unos maestros. Tenemos también un gráfico en donde les vamos a pasar cuáles son los pasos de este asesino, ¿no? Al matar. Entonces, ¿cuál es el previo, el durante y el post? Aquí lo tenemos. Fases del ciclo del asesinato en serie. Tenemos diferentes fases, que es el aura, es cuando disminuye el contacto con la realidad, tú ya estás en tu fantasía. El rodaje es el seguimiento de la víctima. El galanteo, obviamente atraes a la víctima, ¿no? Es la atracción. La captura, que es cuando ya caen en la trampa estas mujeres en general. El tótem es el asesinato, que es el alto contenido emocional, ellos están ya en un trance. Y luego llega el depresivo, que ya es el postmortem, ya es cuando cometieron el asesinato. Y entonces en este círculo vicioso es en donde están estos asesinos seriales. Fíjate que yo también estaba viendo los asesinos de los niños, que desde los 11 años ya empiezan a hacer crueldades, la verdad, porque han asesinado a niños incluso de 2, de 4 años, han estado precisamente ya en la cárcel. Que se lo llevaron, unos confesaron, ¿no? sí, caray, unos confesaron que decían que porque además del abuso que habían tenido por parte de sus padres, también tenían bullying en la escuela. Entonces imagínate hasta dónde llega precisamente que un niño se pueda convertir en un asesino serial, Sí, ¿no? sí, y por supuesto que sí hay genes que son mucho más propensos. Hay un gen que se llama el gen MAOA, que es esta tendencia genética a la violencia. Por supuesto, las lesiones que les platicaba, ¿no? En el lóbulo frontal. Y fíjense que el padre de la criminología, que es César el Hombroso, decía que justamente estos asesinos seriales están como por debajo de la evolución. Es decir, que son tipos de hombres primitivos o infrahumanos. Es por decir, impulso se manejan. Se manejan mucho más por esta cuestión reptiliana. No hay esta análisis, cuestión, ¿sí? No hay control de emociones. No hay autocontrol. Y además son propensos a esta violencia. Y además se convierte en una adicción esta gratificación emocional. Porque ¿cuáles son las conductas? Pues tienen una conducta antisocial, ¿no? Les gusta estar como en solitario, ¿no? Por todo lo que puedan controlar, porque si hay sociedad o hay mucha gente, no pueden controlar el momento. Entonces son grandes controladores. Sí, y además checan que sus víctimas
pues las puedan controlar, Por ¿no? supuesto. En cuestión física. Si es un asesino serial, pues chaparrito, va a buscar mujeres, pues mucho más, no va a buscarse una troncha toros, ¿verdad? Son mitómanos, mienten constantemente y se creen sus mentiras, tienen falta de empatía, por supuesto, no sienten empatía por Eso nada ni es- por nadie, por eso no hay remordimiento. Y eso Claro. ya es una cuestión del lóbulo También. justamente frontal, ¿no? La empatía. Sí, Así La porque es. dices, apatía, ¿cómo, vaya. al ver el cuerpo destrozado, por qué no sienten un poquito, no? ¿Qué sangre tan fría deben de tener? Es justo esto, ¿no? La O- falta o de empatía. mientras se da el acto, la súplica de por favor, no. No, ellos al contrario, tienen esta gratificación al ver El control que están el teniendo. control y el sufrimiento. Y el sufrimiento de la víctima. No, Estaba- no, es que son mentes totalmente torcidas. Distorsionadas. Exacto. Sí. Estaba justo también leyendo de un asesino serial que incluso hasta los padres de la víctima le hablaba y le decía, es que de verdad disfruto esto y disfruto la carne. Imagínate cómo todavía tienes el descaro de poder hablar con los familiares. Por supuesto, y es que no estás en tus 5 sentidos Exacto. y no es justificable, No, no, pero no, sí no, lo no. puedes entender desde otra manera. No están en sus 5 sentidos y cerebralmente están totalmente Fuera de trastocados, ¿no? Fuera de sí. Por ejemplo, ninguno lo acepta, ¿no? Alex Enríquez, que también fue, creo que mató 43, 44 mujeres y le gustaba que fueran entre 10 y 20 años. Y además era seductor. Todas parecidas, además, como de las mismas características, ¿no? O Exactamente. Ted Bundy también, que es un asesino famosísimo, Ándale. Charles Manson, ¿no? Charles Manson, si tenemos ahí, creo que tenemos su historia, ¿no? La historia de Charles Manson, aquí está, vamos a checarlo, por favor. Este hombre. Este es Ay, Ted Bundy. Dios. Y este es Ted Bundy, no es Así Charles es. Manson. Y fíjense que la mayoría ni siquiera son tan desagradables físicamente. Este ¿eh? es Charles Manson. Exacto. Hay algunos No, que los ves muy hasta- galán. Hasta los ves guapos. Galanes, de repente, exacto. ¿no? Pues por eso es la manera en la que cautivan, porque Tiene se una creen personalidad guapos. brutal, Claro. por supuesto. Pero ¿Cómo sí. se llama? Creo que pues no sé, una palabra que dice que sus víctimas muchas veces pueden llegar a enamorarse de ellos, ¿no? Es una- Pero esto ya es el Es más en cuanto síndrome a de secuestradores, Estocolmo, ¿no? Sí. Tenemos por ahí una pregunta del público, un comentario, lo podemos leer, por favor. Manson era tan manipulador que obligaba a matar por él como lo hizo con la esposa de Polanski. Exactamente. Ellos ni siquiera se querían ensuciar las manos. Y él Tenían dice que una- él no hizo nada. Todo Sí. se lo echa a su secta, a su equipo. El autor La intelectual solamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo te van no sé, pues yo no sé si este hombre esté... A controlar mentalmente y Exacto, puedes la llegar a hacer manipulación. los actos que ellos quieran, ¿verdad? Exactamente. Y como les digo, muchos pues han muerto o morirán en la cárcel. Sí. Pero qué terror los que andan sueltos por ahí, ¿no? Ay, Y que no, ni siquiera sí. sabes con qué persona te Y estás muchísimos, metiendo. más de los que nos imaginamos. Más de los que nos Sí. imaginamos y más cerca de lo que nos imaginamos. además. Yo creo que deberíamos tener así como un radarcito, ¿no? Como una Ti, ti, alarma. ti, ti. Asesino Pero serial. hay que prender nuestra intuición. Creo que la intuición también muchas veces nos dice cosas. Sí, Claro. definitivamente. Y bueno, les decía que estos son... el término de asesino serial se acuñó en los 70s con un agente del FBI, Robert Bresler, porque antes eran obviamente estos asesinos en masa, que es como decías, Gaby, los que llegan y con una pistola pues llegan y matan a las escuelas de los niños. Estos son asesinos en masa. Ok. Los asesinos seriales son distintos, vamos a verlo. Estos son los que son asesinos en masa y cometen múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Los autores suelen cometer suicidio después. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento. Por Wow. supuesto que están viviendo en otra realidad, ¿no? Es una realidad alterna y yo no sé si no se acuerdan porque les conviene o porque realmente su mente no les da para eso. Y ellos son los que te digo que vienen, pues, generalmente de padres que estuvieron en la guerra, que les mutilaron psicológicamente, pues la forma y vienen a criar estos niños y luego también son agredidos y son buleados y por eso se quieren vengar, ¿no? Estos son los Así es. asesinos en masa generalmente. Tenemos un pedacito, una pista, un video, producción, para checar este pedacito de asesinos seriales. Ahí está. Let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did because I was no professional serial killer or anything, or murderer or whatever you want to call it, you know. Wasn't professional at what I was doing. Eileen, I did some sloppy work, you know, and I left how have prints. you prepared yourself for tomorrow morning? I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. They
They had the intercom on in the room. Creo que ¿Qué se llamaba tal? The Monster, ¿no? La hizo Exactamente. Charlize Theron. Es una mujer que era prostituta y que se quiso vengar de los hombres y empezó a matar a todos los que pues contrataban sus servicios. Pero ¿qué tal la mirada? O sea, en los puros ojos, como bien lo decías hace ratito, decías, fíjate nada más en eso. Obviamente porque ahorita sabíamos que ella ya era una asesina serial, pero su mirada era de, ay, nanita. Imagínense lo que han sufrido también estas personas, Claro. ¿no? No estoy justificando de ninguna manera, pero el dolor, El la sed de maltrato, venganza que tiene, ¿no? Que la se nota. vejación. Es que no nada más los asesinos seriales, incluso hasta los violadores o la gente que realmente comete una atrocidad es porque de verdad en su infancia sufrió muchísimo. Igual, Así es. no es justificación, pero es porque ya viene una cadenita desde atrás. Claro. Fíjate que la otra vez estaba yo viendo en internet que había una mamá que estaba muy preocupada porque con su hija de 3 años mataban a la mamá de Bambi y la niña no sintió absolutamente nada. O Ay, sea, no. totalmente apática. Falta de empatía. Apática a la muerte, ¿no? Donde todos los niños mueren y entonces la llevó con un psicólogo y le dijeron, ella tiene tendencia a ser, pues Más tener violenta. condiciones violentas, sin duda. Wow. Sí, porque este tipo de personas lo que pasa es que la menor provocación ambiental ya desata totalmente su violencia, su agresividad. Sí, son mucho más propensos a ser agresivos. Y la agresión pues va muy de la mano también con la falta de empatía. Pero qué grueso, ¿no? Saber que desde chiquitos tienen esa propensión. Pero qué buena la Entonces, atención de la mamá, ¿no? Que Claro. empezó a observar esto y dijo, esto no está normal, la voy a llevar con un terapeuta. Y el terapeuta le dijo, bueno, hay que llevar mucho cuidado, hay que hacerle exámenes a ver si no tiene necesidades químicas cerebrales y hay que darle pues continuidad a esto y mucha vigilancia. Entonces tenemos que llorar harto con las películas y sabemos que es normal. Sobre todo con Bambi. Ah, y con el Rey León, Sí. ¿no? Porque si no lloras con eso, totalmente eres... Insensible. Insensible y apático. Pero fíjense qué impresionante todo lo que conlleva atrás de una vida de un asesino serial. Y que es justamente este desajuste cerebral, este desajuste de químicos, porque finalmente no los hace empáticos con nada. No, sí. Y sobre todo, si cuidamos mucho más esta infancia, como dices, Laisha, pues podemos evitarnos mucho más Sí. pues, asesinos seriales en el mundo. Las condiciones y la historia de vida, las circunstancias a las que se tienen que enfrentar, nos van llevando a un lado o hacia el otro. Así es. que hay que vigilar. Miren, hay otro, Tsutomu Miyazaki, él es el que ha tenido el IQ más elevado, tiene 160 de IQ, que es superior, porque como les decía, el promedio es de 90 a 109. ¿Cuánto tienes tú? Ay, no ¿Cuánto tienes sé, tú? Yo, pero- 30. No sabemos, luego deberíamos hacernos un Sí. estudio de IQ, pero este señor tenía el IQ de 160. Altísimo. El superior es de 120 a 129. Guau. Imagínense que él tenía Ese ya es un IQ 160. alto. Sí, no, demasiado. Sí, el arriba del promedio es 110 a 109. Y creo que Hitler, por ejemplo, que pues al final del día fue un asesino en masa, Asesino tenía también. 160 o 150 de IQ también. Así es, pero ¿por qué no utilizan ese coeficiente intelectual superior para cosas buenas? También, ¿verdad? Como Hay mi muchos- También habrá Einstein, algunos, por ejemplo. habrá algunos seguro, Por unos supuesto. maestrazos que seguro lo Yo creo que utilizan. luego vamos a hablar de estos genios, pero que sí han contribuido Ándale, a, a un beneficio bien, buenas. social. a un bien común. Tenemos otro comentario del público. También es muy conocida la historia de la Poquianchis De las en Poquianchis, México. claro, una película maravillosa con Delia Casanova, con varias actrices mexicanas. Ahí está, y mira. justamente de estas asesinas seriales, ¿no? ¡Wow! ¿Qué motiva a un asesino serial, no? Pero como bien dices, en su mayoría son hombres, Marines. Así es, Sí. solamente aquí lo tengo, un 11-12% son mujeres. Oye, y no falta también los que se creen lobos, ¿no? O vampiros, y así matan como si fuera un lobo, Claro. o como si fuera una vampiresa. Y se toman la sangre. Lo y, disfrutan. ¿no? Ajá. Oh. Así es, y es que fíjense que esta falta de elementos que les decía, pues hace que también los niveles de serotonina, de dopamina bajen, y entonces pues somos mucho más agresivos. Y el freno de la adrenalina también tienen déficit en él, entonces no pueden controlar esos impulsos. Oye, pareciera que los queremos justificar, Ay, ¿verdad? sí, pero Claro, no, bueno, claro. también hay una razón científica, ¿no? Y es tratar de encontrar precisamente el por qué lo hacen y por qué lo disfrutan, ¿no? Es tratar de ver de dónde nace un asesino Sí, serial. porque oye, había uno que, por ejemplo, cortaba a sus ¿Víctimas? víctimas, y entonces hacía una persona nueva, ¡Ay, con el no! brazo de una mujer, con la pierna de la otra, con la cabeza de la otra, o canibalismo, ¿no? Sí, Como sí, sí, decíamos sí. también. Entonces son mentes tan torcidas, es escalofriante
escalofriante de verdad ver esta realidad. ¿Y cómo los entierran en sus propias casas, por ejemplo, y viven años con los cuerpos ahí, ¿no? Sí, había la Híjole, historia de está un muy niño que estaba perturbado. leyendo que justamente estaba jugando con su vecina y de repente le pegó, ¿no? Y la niña ya no volvió en sí, después dice que la notó fría, le dio miedo y la enterró en el jardín. Y entonces obviamente el niño nunca dijo nada y la niña estaba enterrada y pues obviamente buscándola y ahí, como dices Pero tú, fue un enterrada. accidente, ¿no? Y él por miedo, digo, no está bien, por supuesto, pero no hubo una premeditación. Sí, no Y hubo una generalmente planeación. Hay premeditación en los asesinos. Pero en teoría después confesó porque después no fue la única, después mató a más niñas. Ah, Entonces no. como que yo creo que sintió Pues sí. esta necesidad, esto que los Esta asesinos gratificación. seriales sienten esta gratificación y de ahí dijo, pues cómo no, y de Está ahí bonito empezó. el asunto. Ay,